todos y bienvenidos a su programa Aún hay Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gerson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Hablemos de Justicia y Gracia, parte 2. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, y hoy estaremos utilizando diversas traducciones bíblicas y comenzamos con la traducción lenguaje actual. Pero antes que todo, vamos a tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias por otros días más de vida que tú nos has concedido. Pidiéndote, Señor, humildemente que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de esta programación, Señor, para que esta palabra que tú nos vas a exponer en el día de hoy sea grabada en nuestros corazones y que nosotros también no solamente la grabemos ni vivamos por ella, sino que también la podemos llevar hacia adelante a otras personas para que tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les estaba diciendo, hoy continuamos con la segunda parte de Hablemos de Justicia y Gracia y comenzamos con el libro de Juan capítulo 1 versículo 29, donde nos dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Aleluya. Le voy a hacer un breve recuento de lo que estuvimos hablando ayer para refrescarle la memoria, para que así puedan entonces seguirnos en esta segunda parte. Ayer estuvimos hablando de que cómo llegó el pecado. El pecado vino a través de un hombre y por causa de ese hombre llamado Adán es que el pecado fue pasado a toda la humanidad y ahora cuando nosotros nacemos con ese pecado. Pero ¿qué sucede? Que en aquel entonces el hombre no era juzgado por sus pecados porque no había nada que le señalara que estaba pecando y que lo que estaba haciendo era mal, aun cuando Dios conocía que sí estaba pecando. Y nos dijo Pablo en Romanos 5, versículo 13, que si no había ley, pues no se te puede culpar de pecado. Y el hombre no tenía nada definido para que él entendiera que las acciones de él eran pecaminosas. Luego más adelante, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 17, ahí vemos cómo Dios en el monte Sinaí le presenta y le entrega la ley a Moisés, la ley por la cual ellos tenían que regirse, y ahora esa ley le comenzaba a mostrar las acciones pecaminosas de ellos cada vez que violaban uno de esos estatutos. Ahora la ley le estaba imputando al hombre el pecado, pero esa ley había que obedecerla por ciertas obras. Las obras eran que yo tenía que hacerlo por mi esfuerzo, yo tenía que evitar violar la ley, y como usé de ejemplo, yo tenía que evitar matar porque eso era malo, pero si yo no mataba pues me justificaba porque no violé la ley, y eso simplemente se quedaba ahí. Pero esa ley solamente la obedecíamos, y si la violábamos pues entonces el pacto era: tú la violas, yo te castigo; tú la obedeces, yo te bendigo. Hasta ahí era el pacto. Pero esa ley lamentablemente sola en sí no podía librarnos a nosotros del pecado ni darnos justicia, solamente nos señalaba el pecado, porque para el perdón de pecado, como nos dice Hebreos 9:22, hace falta el derramamiento de sangre, y Dios le entrega al hombre luego un santuario donde él habría de morar entre ellos en aquel santuario. Pero en aquel santuario se llevaban sacrificios de animales, y la sangre de aquellos animales, que tenían que ser perfectos porque les dije que representaba a Cristo, era lo que le limpiaba el pecado, pero no los justificaba y no se los acababa de quitar por completo. Ahora, el pecado llegó por un hombre, Adán, y por un hombre el hombre sería justificado, y tenía que ser un ser humano y no podía ser un animal, y ese hombre se llama Jesucristo. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, y en el día de hoy ahora vamos a ver cómo Dios le promete al hombre un nuevo pacto. Vamos al libro de Jeremías capítulo 31, versículos 31, el 33 y el 34, nueva versión internacional. Dice allí: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Alabado sea Dios. Tremenda promesa. Miren qué interesante esto, porque aquí nos está diciendo que nos va a grabar la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y usted se estará preguntando, y muchos han preguntado, ¿qué significa eso? ¿Por qué en nuestra mente y nuestros corazones? Si la ley estaba escrita en piedra y yo la podía ver y lo único que tenía que hacer era obedecerla, ¿por qué ahora la ley va a venir
dentro de mí. Fíjate qué interesante. Y después nos dice ahí más adelante que ninguno tendrá que enseñar al prójimo sobre Dios y sobre las exigencias de Dios, sus estatutos. ¿Por qué? Porque ya está grabada en ti. Cuando una persona nace, o cualquier otra persona que no es cristiana, innatamente usted le pregunta, ¿usted puede matar? Y te va a decir que no, aunque nunca haya ido a una iglesia. ¿Por qué? Porque esa ley de Dios, esa ley moral, esos 10 mandamientos ya están grabados en nuestra mente y en nuestros corazones desde que nosotros nacemos. Ese era el nuevo pacto y comenzó por ahí. ¿Qué sucede? Que en el pacto anterior la ley estaba escrita en piedra y era una ley literal. Tú obedeces, yo te bendigo, tú fallas, yo te castigo. Tú tenías que hacer tu esfuerzo de no violar esa ley. Ahora la ley pasa a ser una espiritual. Veamos, la ley que ya estaba escrita en piedra y era completamente literal, ahora pasó a ser una espiritual porque pasó a estar puesta o colocada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Mire lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Dice allí: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. ¿Escucharon? Pablo está diciendo que la ley es buena, y yo se lo dije en el día de ayer, porque todo lo que hace Dios es bueno. ¿Ve? Y Dios trajo esa ley para que el hombre viera que estaba pecando y se alejara de ese pecado. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el pecado había hecho la separación entre Dios y el hombre. ¿Ve? Y aún así en el santuario podíamos ver como Cristo estaba, o Dios estaba en el lugar santísimo, y había un velo y había una división, y el hombre no podía ver a Dios, no se podía comunicar con Dios, obviamente porque iba a morir. Pero esa división estaba ahí mostrando de que había una separación por causa del pecado, y para que Dios no castigara al hombre por sus pecados le entrega la ley, pero después de la ley le entrega el santuario, y a través de los sacrificios de aquellos animalitos y la sangre que se esparcía allí, pues eran que los pecados eran perdonados. Estamos, pero Dios había una separación. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora viene Dios y le dice al hombre: ¿sabes qué? Yo te voy a coger esa ley y la voy a grabar en tu mente y en tus corazones para que tú siempre te acuerdes de ella. Ya no puedes decirme: pero se me olvidó porque yo no estaba mirando las tablas. No, ya no se te va a olvidar porque ahora está grabada en ti. Y ahora va a venir un personaje muy importante que más adelante vamos a estar hablando de él, que es el que te lo va a estar recordando, que estoy de seguro que ustedes saben de quién voy a estar hablando. Alabado sea Dios. Pero entonces, ahora, ya que Dios ideó ese plan, esa ley dejó de ser literal. Literal, ¿por qué? Porque literal era que yo no podía matar el cuerpo de nadie, ¿ve? Humanamente. Yo no podía matar a la persona. Yo no podía adulterar. Yo no podía ir a buscar a otra mujer estando yo casado o mirándole a la mujer al prójimo ni codiciándolo, porque eso era lo que la ley me estaba señalando. Y era literal porque yo tenía la obligación de cumplirlo yo para no ser castigado por Dios. Mientras yo lo cumplía, era justificado de alguna manera por la ley y Dios no me castigaba. Ahora esa ley pasa a ser una ley espiritual porque pasó a estar dentro de nosotros, y Pablo nos está diciendo que el problema no es la ley. ¿Ve? El problema somos nosotros que estamos pecando. Por eso es que les dije que la ley era buena. El que era malo éramos nosotros con el pecado, que estábamos violando la ley, porque la ley nunca fue mala. Ahora usted estará pensando: pero ¿y cómo espiritual? Explícame esto de espiritual. Pues mire, vamos a leer estas palabras de Cristo en Mateo 5, versículos 21-22, nueva versión internacional. Dice Cristo allí: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, o sea, no matarás, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Alabado sea Dios. Miren cómo Cristo nos lo explica. Aquí está hablando del sexto mandamiento. Leímos que en el sexto mandamiento, como él dijo, no matará. Literalmente yo no podía matar, o nadie podía matar a una persona, el cuerpo no lo podía matar, físicamente no lo podía matar. Ahora Cristo está diciendo: mira, no solamente físicamente, porque como la ley ahora está grabada en tu mente y tu corazón y se convirtió en una ley espiritual, ahora si tú te enojas con él, ya violaste el mandamiento, ya violaste el sexto mandamiento, ya lo mataste. ¿Por qué? Porque te enojaste, y cuando tú te enojas con una persona, tú la ignoras, y cuando tú la ignoras, tú no quieres saber de ella, y si tú no quieres saber de ella, lo más seguro es que te vayas a hablar mal de esa persona, ya lo estás desacreditando, que es una de las cosas que no puedes hacer. Y cuando tú no quieres saber de ella, tú no le das luz a esa persona, porque para ti, para causa y efecto, esa persona no existe, es inexistente en tu vida porque estás molesto con esa persona. Pues ya con eso Cristo dijo: lo mataste. Estamos hablando de que cómo yo voy a mostrar amor por el prójimo si yo no quiero saber de él. Pues básicamente lo maté. Por eso es que la ley es espiritual. Y mira cómo dice Cristo: y si lo insulta,
también. Y si lo maldice, también. Estamos viendo, ahora no estamos hablando de matarle el cuerpo físicamente, sino que ahora estamos hablando de matar el carácter, la dignidad de esa persona, la persona per se, que es ese individuo a quien tú te estás refiriendo. ¿Ves por qué la ley ahora ya no es solamente una ley literal, ahora es una ley espiritual? También Cristo nos dijo en Mateo 5, versículos 27 al 28, nueva versión internacional, lo siguiente, escuchen bien. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ha cometido adulterio en el corazón. Alabado sea Dios. Aquí vemos la violación del séptimo mandamiento y vemos la violación del décimo mandamiento. El séptimo mandamiento es que no puedes adulterar y el décimo mandamiento es que no puedes codiciar la mujer de otro. Estamos viendo, ahora ya no es literal de que yo fui y me enamoré de la mujer de otro individuo, la deseé, la seduje, me la traje y yo hice lo que hice con ella, estando yo casado, ya es adulterio. Pero ahora no es físico, ahora también es con el corazón. Si yo lo pensé y la deseé cuando pasó, ya estoy adulterando. Está viendo cómo la ley ahora fue cambiando y cómo Cristo fue entonces no solamente expandiéndola, sino que Cristo lo que está haciendo es dándonos ahora la explicación que todavía el pueblo de Israel no tenía, porque a pesar de que tenía la ley, le habían ya añadido aquellas otras 600 reglas que Dios aprobó, porque Dios las aprobó, pero no están dentro de la ley moral de Dios. Estaban allí en el santuario, estaban frente al arca del pacto. Esa ley que se conocía como la ley de Moisés, estaba ahí, pero esa ley no era lo mismo que la ley moral de Dios, y esa ley explicaba la ley moral en algunos casos y de una manera literal, porque Cristo dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. O sea, tú me matas una oveja, yo te voy a matar una oveja a ti. Ahora Cristo te está diciendo, ya tú no puedes hacer eso. Ya tú no puedes hacer eso. Ahora tú tienes que perdonar al prójimo, porque si no lo perdonas no hay amor, y si no hay amor y no hay perdón, pues vas a estar caminando como una persona que está en pecado todo el tiempo, porque si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti, y si tú no eres perdonado, entonces estás caminando como un impío porque andas en pecado. Ahora, Dios ahora envía a su unigénito Jesucristo para que Él sea el que pague la deuda de nuestros pecados. Con la sangre del animal no se podía quitar el pecado, pero con la sangre de Cristo sí iba a poder ser posible, porque tenía que ser un humano y no podía ser un animal. Nos dice Hebreos capítulo 2 versículo 9, traducción lenguaje actual, lo siguiente: pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo para que nos salvara a nosotros de la atadura del pecado. Ahora Cristo es el cordero inmolado. ¿Y qué significa inmolado? Inmolado significa dar la vida o los bienes en provecho u honor de una persona o de una causa. Estamos viendo, Cristo se estaba entregando a Él mismo por nosotros, para que nosotros aprovecháramos su muerte por nuestra causa del pecado. Por eso es que Cristo es el cordero inmolado. Pero para dar su vida primero tenía que ser perfecto. O sea, Cristo tenía que cumplir todos los requisitos de la ley y no podía fallar ni uno de ellos, aun cuando vino con semejanza de hombre. Sí, y no podía cometer ni un solo pecado, y así lo hizo. Cristo nunca pecó. Nos dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15, traducción lenguaje actual, lo siguiente: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, o sea, las tentaciones. Solo que Jesús nunca pecó, no sucumbió a la tentación, no pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a nosotros, que Él sabe que como la tentación de Satanás es bien fuerte en nuestra carne, porque estamos atados al pecado, pues Él ahora lo vivió en carne propia, y Él lo sabe, porque Él lo estaba viviendo, porque los embates de Satanás venían hacia Él, Cristo el humano, y Cristo aún así no pecó. Es por eso que Él se hizo calificado perfecto para ser aquel cordero que iba a ser sacrificado por los pecados de toda la humanidad, porque nunca pecó y se mantuvo en la ley, cosa que usted ni yo como humanos, a pesar de que somos humanos, no podíamos hacer. Por ende no podía ser ninguno de nosotros pecadores el que diera la vida por los demás, sino que tenía que ser alguien perfecto, limpio y puro, que no haya violado ninguno de esos mandamientos. Y es por eso que Dios escoge a Cristo. Y como les dije, Cristo es aquella sombra de aquel animal que se utilizaba en el santuario para sacrificarlo, para que su sangre fuera derramada y el pueblo pudiera ser perdonado en aquel entonces. Ahora Cristo derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero le voy a hablar mañana de la diferencia, porque aquel no quitaba el pecado.
y Cristo sí. Ahora Jesús, al no pecar, se convirtió en nuestro Redentor por excelencia. Él tomó el lugar de aquel animalito. Acuérdense que yo les dije que el santuario era sombra y figura de Él. Los sacrificios no podían quitar el pecado por completo, solo aplacaba la ira de Dios sobre el hombre, porque el hombre estaba continuamente pecando y ya había habido la separación entre Dios y el hombre en el Edén cuando Adán pecó. Ahora, los pecados de la ley que el hombre cometía no podían ser perdonados por la sangre del animal. Mire lo que nos dice a nosotros en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 1, nueva versión internacional. Dice allí: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Lo voy a dejar ahí un momentito. Estamos viendo la ley y los sacrificios era sombra de los bienes venideros. ¿Quién era el que iba a venir en el futuro? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no era la presencia misma de esta realidad. ¿Cuál era la realidad? Cristo. Eso quiere decir que el santuario, la ley, el santuario era sombra de Cristo, no era la realidad, era la sombra. Eso quiere decir que podemos entender que esto era algo temporero que Dios había hecho para el hombre. ¿Ok? Continuamos. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Estamos viendo, ahí te está diciendo, por eso es que nunca, aún mediante el sacrificio de aquellos animales, nosotros no, en el pueblo de Israel que lo llevaba a cabo año tras año, día tras día, nunca iban a poder ser perfectos, nunca iban a ser justificados, porque el animal no podía eliminar de su sangre el pecado al hombre por completo. Así que, hermanos y hermanas, hasta aquí nuevamente esta segunda parte del programa de hoy. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con la segunda parte de Hablemos de Justicia y Gracia, y como les dije en el día de ayer, los estoy haciendo breve para que usted vaya poco a poco entendiendo y analizando lo que se está hablando, para que al fin y al cabo usted pueda entender qué es la justificación, de dónde vino y por qué vino a nosotros, y la gracia. Será hasta mañana, si el Señor lo permite. Que Dios me lo continúe bendiciendo.